Un saludo cordial, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos avanzando en el desarrollo de nuestras actividades y por ende ya presentamos nuestra primera prueba de lectura crítica. Esta prueba tiene un valor del 15%, el cual se ve reflejado en sus notas y sistema académico. Eh, Esta primera prueba de lectura crítica trabajó un tema importante, el cual evidenciamos en los textos que vamos a compartir en la realimentación de esta primera prueba. Esta primera prueba corresponde a la prueba que se aplicó desde la era de la posverdad y desde allí se presentaron 25 preguntas. Como bien lo saben, son 3 textos y al final encontramos unas preguntas de intertextualidad que representan la relación que se establece entre los textos antes mencionados. Para abarcar esta prueba debemos haber trabajado las semanas anteriores en los contenidos del curso, aspectos que tienen que ver con los niveles de lectura, tipos de preguntas, texto argumentativo y otros elementos que van desde las tipologías textuales, porque es una prueba que se desarrolla más desde lo aplicativo, no tanto desde lo conceptual, sino como desde el pensamiento crítico y sus conocimientos previos usted puede dar respuesta a este parcial. La primera pregunta que nosotros nos encontramos en este texto dice, atendiendo las características de la estructura y contenido del artículo, se puede afirmar que este corresponde a la tipología. La respuesta es la D, argumentativa, pues defiende la tesis de que el ser humano ha usado la mentira para ordenarse en grupos sociales a lo largo de la historia. Esto define claramente cuáles son las características que presenta un texto argumentativo, el cual busca defender a partir de una idea central o a partir de una tesis. El concepto de posverdad, a la luz de lo propuesto por el autor en el texto, puede entenderse como a. Una práctica recurrente en las relaciones humanas que tiene como resultado la creación de acuerdos entre los distintos grupos de personas. La tercera, de acuerdo con lo propuesto por el autor en el texto, de su último párrafo se puede inferir que la tecnología B puede llevar a que la noción que se tiene de la realidad se transforme de manera que en otro momento de la historia hubieran sido impensables. Cuando hablamos de inferir, estamos hablando de lo que se puede deducir del texto a partir de la información que se nos brinda, sin salirnos desde el contexto del texto que nos están brindando. El cuarto, a lo largo del texto el autor hace alusión a diferentes épocas de la historia humana para B. Reflexionar sobre el poder que ha tenido la ficción al momento de influenciar en las voluntades de las personas a lo largo de la historia. Quinto, de las siguientes frases célebres, la que mejor se ajusta al sentido global es, cuando se dice ajusta o al sentido global, estamos hablando que la frase que responde de manera general a todo el contenido que se trabajó durante todo el texto es la C. Aceptamos la realidad del mundo que nos presenta, ¿cierto? La sexta, de la expresión los mitos humanos autorreforzantes han servido para unir colectivos humanos, ubicados en el primer párrafo, se puede inferir. Quiere decir que es la C. Los mitos son creaciones humanas que generan pensamientos y movimientos sociales con los que las personas se ven identificadas. Vamos para la 7. De la expresión ubicada en el párrafo 2, la cooperación entre dos mamíferos sociales tales como los lobos y los chimpancés se basa en el conocimiento íntimo del otro, por lo que nunca pueden cooperar con un gran número de extraños. Se puede establecer que B. A diferencia de los seres humanos, estas especies no establecen sus estructuras sociales basadas en mitos y pensamientos externos. Vamos para la 8. Teniendo en cuenta la recurrencia de la palabra mito, a lo largo del texto se puede concluir que su función al interior del mismo es decir, esa palabra mito que representa al interior del texto. Mostrar cómo las estructuras sociales modernas se fundamentan en criterios relacionados con la ficción. Vamos para la pregunta de la 9 a la 13. Esa pregunta de la 9 a la 13 tiene que ver con un texto icónico, un texto que se lee a partir de las imágenes y donde podemos ir analizando cada uno de los detalles que allí se encuentran, las figuras, los colores y las formas. La intención del texto, la intención comunicativa que presenta el texto icónico anterior es B. Reflexionar sobre una realidad en la que se facilitan los canales de comunicación aunque el engaño esté presente. 10. De acuerdo con la disposición y las formas de los personajes del anterior texto icónico, se puede decir que estos recurren a Pinocho, dado sus cuerpos de madera y sus narices largas. De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que las figuras que aparecen allí representan B. Personajes que utilizan los dispositivos electrónicos para difundir mensajes, aunque estos no correspondan con la verdad. Vamos para la 11. Cuando se observan los
iconos que salen de los dispositivos electrónicos en la imagen, resulta evidente que uno de ellos se repite 4 veces. Teniendo en cuenta el sentido que éste adquiere en las redes sociales, se puede inferir que su repetición alude a. Entonces, en la imagen, ¿cuál es el icono que se repite 4 veces? Miremos. 1, 2, 3, 4. Que es como el que me gusta, ¿cierto? Establecer una relación causal entre la noción de verdad y la cantidad de likes que tiene una noticia o mensaje en las redes sociales. 2. Atendiendo a la estructura y contenido del anterior texto icónico, es posible identificar la combinación de este con la tipología. A. Argumentativo, dado que cuenta con una postura clara que involucra a los dos personajes que se reafirman en la utilización de dispositivos móviles. 3. Llamar la atención sobre lo irónico que resulta utilizar el término de verdad para referirse a lo que publican las redes sociales. Esto responde a que, si se analiza la relación que guarda el título del texto con su contenido, se puede inferir que su autor pretende, ¿cierto? Vamos a las preguntas de la 14 a la 19, que tienen que ver con una canción. Un texto escrito de manera poética, literal, y que allí se encuentran algunos versos. Entonces vamos a mirar qué nos preguntan. La pregunta 14 dice, si se tienen en cuenta las características del anterior texto, es posible afirmar que este compone dos tipologías textuales. Cuando un texto compone dos tipologías textuales, entonces estamos hablando de un texto híbrido. Vamos a ver cuáles son las dos tipologías textuales que aparecen en el texto. La B, narrativa, de acuerdo con las formas y la estructura del texto poético, y argumentativa si se piensa en su contenido y la posición que asume el autor con respecto al tema que trata. 15. Si se analiza el contenido del texto anterior, es posible inferir que su intención comunicativa es C. Relatar de manera poética la perspectiva que tiene el autor sobre las condiciones de vida de una parte de la sociedad. 16. La estrofa que se repite en el texto, viva el harapo señor y la mesa sin mantel, viva el que huele a callejuela, a palabrota y a taller, implica que el autor fija su posición para ponerse de parte de B. El pueblo que no viste con prendas caras, no come en mesa lujosa, usa un lenguaje cotidiano y trabaja con las manos. 17. Si se analizan los versos desde una mesa repleta, cualquiera decide aplaudir la caravana en harapos de todos los pobres, es posible inferir que la protesta del pueblo no es sentida desde la comodidad del hogar de aquellos a los que no les falta alimento. 18. Un refrán que se puede relacionar con la expresión qué fácil es engañar al que no sabe leer, ubicada en la segunda estrofa, es ojos que no leen, con razón que no entienden. Si se compara el título del texto con su contenido, es posible establecer que aquel demuestra que el autor está de parte o hace parte de quienes usan harapos. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje global de la información. Hablamos de las preguntas de intertextualidad, es decir, la relación que hay dentro de los textos anteriores presentados entre la canción, el texto de la posverdad y la imagen que se presentó. Entonces, si se analiza el contenido y la forma de los tres textos anteriores, es evidente que aunque pertenecen a distintas tipologías, comparten características en el texto. Entonces, la respuesta es la B. Argumentativo, pues en ellos encontramos el desarrollo de algunas posturas críticas que tienen la intención de persuadir al lector sobre un tema. 21. En el texto 1, el autor expone la capacidad del Homo sapiens para crear historias y la facilidad de engañar a las personas en ella. Esta idea se puede encontrar también en el texto de Silvio Rodríguez, cuando éste escribe, qué fácil es engañar al que no sabe leer. 22. Teniendo en cuenta que el texto, la era de la posverdad, dice que no se puede organizar a las masas de manera efectiva sin depender de alguna mitología, el número 3 expone una organización basada en B. Capitalismo. 23. Teniendo en cuenta la expresión quinta estrofa del texto de Silvio Rodríguez y hacer papeles para la historia para que te hagan un lugar, el fragmento del texto de Harari que más se asemeja en significado es A. Las ficciones y los mitos se refuerzan hoy no a través de la censura estricta, sino a través de inundar a las personas con información irrelevante. 24. Los dos primeros textos construyen a partir del concepto de posverdad. Si se piensa en los elementos a partir de los cuales se le da sentido a este concepto, en ambos casos se puede concluir que este se relaciona con B. El mito, la mentira y la noción que se tiene de verdad, tanto en la actualidad como en los diferentes momentos de la historia de la humanidad. 25.
El autor del primer texto expone que cuando 1000 personas piensan en una historia inventada durante un mes, eso es una noticia falsa. Cuando 1000 millones de personas lo creen por 1000 años, eso es una religión. En este sentido, se puede decir que un elemento del segundo texto que sirve como ejemplo la idea sobre la religión que se expone el primero es C. Los iconos que representan los likes en las redes sociales, pues en esto se muestran el gesto que suelen llevar a cabo las personas en las redes cuando apoyan una idea o una premisa. Estas son las respuestas del primer parcial que se les hizo en lengua materna durante este semestre. Es muy importante que siempre cuando vayan a presentar el parcial reconozcan elementos básicos como tipologías textuales, niveles de lectura, tipos de preguntas, que lean muy bien la pregunta para que miren cómo se les está preguntando y empezar el descarte, es decir, comenzar a leer todas las respuestas. Cuando ya leen todas las respuestas, hay elementos que pueden ser la misma respuesta, perdón, pueden dar la respuesta, pero no es la relación directa con la pregunta. Es decir, pueden ser verdaderos, pero no son la relación directa con la pregunta. Espero que esta información haya sido muy útil y que de esta manera hayan permitido corroborar el resultado de sus exámenes. Muchísimas gracias, que tengan una feliz semana.